Hola a todos y bienvenidos. Pensemos en cualquier país como un edificio enorme. Para que no se venga abajo, necesita unos planos, un manual de reglas que ponga orden y evite el caos. Hoy vamos a hacer de arquitectos legales. Vamos a explorar cómo se construye ese manual pieza por pieza. Y para ello nos vamos a meter de lleno en el sistema jurídico español, para ver cómo se levantan sus cimientos. La pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Cómo se crea un libro de reglas que de verdad funcione para todo el mundo? Es un desafío gigantesco, porque sin un plan claro lo que tendríamos sería confusión, conflictos, vamos, la ley del más fuerte. Por eso un buen sistema legal tiene que estar diseñado para tener una respuesta para todo, o al menos un método claro para encontrarla. Para empezar a construir, lo primero es saber de dónde sacamos los materiales. En derecho, a esto se le llama fuentes del derecho. Y para que se entienda fácil, hay dos tipos. Las fuentes materiales son, digamos, los fabricantes, o sea, quién tiene el poder de crear normas. Y las fuentes formales son el formato en el que nos llegan esas normas, una ley, un decreto. Ojo, que esta distinción, que parece muy teórica, es la clave para entender todo lo que viene ahora. Perfecto, ahora que tenemos clara la diferencia entre quién crea las reglas y cómo se presentan, vamos al lío. ¿De dónde salen exactamente las leyes que nos gobiernan? Vamos a desgranar ese plan maestro. Y aquí tenemos la llave maestra del sistema español. Resulta que el Código Civil tiene una especie de capítulo introductorio, el título preliminar, que funciona como el manual de instrucciones para todo el ordenamiento jurídico. De hecho, su primer artículo ya pone las cartas sobre la mesa y nos dice cuáles son las tres fuentes oficiales del derecho y, lo más importante, en qué orden de prioridad se aplican. Así que, ¿cuáles son esas tres fuentes que forman la columna vertebral del sistema? Pues son estas: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Estos son los tres pilares sobre los que se aguanta todo el edificio legal. Y como vemos aquí, el orden lo es todo, es una jerarquía estricta. En la cima, mandando sobre todo, está la ley. Si para un caso concreto no encontramos una ley que nos sirva, solo entonces bajamos un escalón y miramos si hay alguna costumbre aplicable. Y si ni con esas tenemos solución, llegamos a la base, los principios generales del derecho. Una fuente solo entra en juego si la anterior no nos ha dado la respuesta. Ahora, un detalle muy interesante. La palabra ley tiene un poco de truco, porque puede significar dos cosas distintas. En sentido formal, cuando hablamos de ley, nos referimos solo a las que salen del Parlamento. Pero en un sentido material, que es mucho más amplio, ley puede ser cualquier norma jurídica escrita, aunque venga del gobierno o de un ministerio. Es un matiz importante para no perderse. Pasemos a la segunda fuente, la costumbre. Antiguamente era la reina del sistema. Como decía el jurista romano Ulpiano, era esa ley no escrita que nacía del uso repetido por la gente. Hoy, sin embargo, su papel es mucho más modesto. Solo se aplica si no hay ley y, por supuesto, nunca puede contradecir una. Y un dato curioso, la ley se da por conocida, pero si alguien quiere basarse en una costumbre en un juicio, tiene que demostrar que esa costumbre de verdad existe. Y con esto llegamos a la tercera y última fuente, que es como la red de seguridad del sistema. Los principios generales del derecho son las ideas fundamentales, los valores que están detrás de todo el ordenamiento. Tienen una doble función, que es genial. Por un lado, sirven para rellenar los huecos que dejen la ley y la costumbre. Y por otro, nos sirven de guía para interpretar correctamente todas las demás normas. Vale, ya tenemos los ladrillos de nuestro edificio. La ley, la costumbre y los principios. Pero claro, ¿cómo se apilan para que todo tenga sentido y no se derrumbe? Pues necesitamos una estructura clara. Pues esta idea de una pirámide se la debemos a un teórico del derecho, Hans Kelsen, y la verdad es que es una metáfora perfecta. Nos permite visualizar un sistema de rangos, donde unas normas mandan sobre otras. Esto es absolutamente esencial para saber qué regla hay que aplicar cuando parece que hay un conflicto. Y aquí la tenemos en acción, en la cima absoluta, intocable. Está la Constitución. Por debajo, como se ve, los tratados internacionales, luego las leyes del Parlamento y en la base los reglamentos del Gobierno. La regla de oro aquí es sencillísima. Una norma de un nivel inferior nunca, jamás, puede contradecir a una de un nivel superior. Así de claro. Pero bueno, ningún sistema es perfecto. ¿Qué pasa cuando el plano parece tener fallos? ¿Cuando dos normas chocan entre sí o cuando, simplemente, no hay norma para un caso nuevo? Pues el propio sistema tiene sus mecanismos de control de calidad. Todo sistema legal se enfrenta a dos problemas principales. Por un lado están las antinomias, que es cuando dos normas se contradicen, y por otro las lagunas, que son básicamente agujeros en la ley, situaciones que nadie había previsto. Un sistema que se precie tiene que tener herramientas para solucionar ambas cosas, para que nunca nos quedemos sin respuesta.
Para tapar esas lagunas, la herramienta estrella es la analogía. Suena muy técnico, pero la idea en el fondo es de sentido común. Si no hay una regla específica para el caso A, pero sí que hay una para el caso B, que es muy parecido, pues se puede usar la regla de B para solucionar A. Eso sí, siempre y cuando la razón de ser de la norma, su lógica, sea la misma en ambos casos. Es una forma de estirar la ley con coherencia. Con todo este mecanismo montado, ¿qué papel juegan los jueces y los tribunales? ¿Son ellos los que crean las reglas del juego o solo las aplican? Vamos a ver la pieza final de este rompecabezas. Y aquí llegamos a un punto clave, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine americano. En un sistema como el español, los jueces no crean la ley. La jurisprudencia, es decir, las sentencias del Tribunal Supremo, no es una fuente oficial de derecho. Su trabajo es interpretar las fuentes que ya existen. Por eso se dice que su función es complementaria. Se aseguran de que todos apliquen las reglas del juego de la misma manera en todo el país. Una forma genial de resumir todo esto es imaginar el sistema legal como una fábrica. La Constitución son los planos maestros del producto. Las leyes son las grandes máquinas de la cadena de montaje. El principio de coherencia asegura que ninguna máquina choque con otra o contradiga los planos. Y el de plenitud, que no queden huecos en la línea y que todos los productos salgan terminados. Así que ahí lo tenemos, el plano de un sistema legal pensado para ser coherente, ordenado y completo. Pero todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. En un mundo donde la tecnología y la sociedad cambian a una velocidad de vértigo, ¿cuál es el mayor desafío para este plano legal? ¿Puede una estructura pensada para ser estable adaptarse a los nuevos retos sin romperse? Ahí queda la reflexión.